Chicos, ¿cómo Más o están? menos. Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 5 que corresponde a nuestro segundo bimestre, que viene a ser la fotosíntesis. El tema anterior nosotros llegamos a ver las diversas funciones biológicas que van a cumplir el ser vivo, ¿no? Entonces, en una de ellas vimos la función de nutrición. Ahora vamos a hacer el estudio de este tipo de nutrición que realizan las plantas, que es una nutrición autótrofa, y vamos a conocer acerca de este proceso por la cual va a elaborar su propio alimento, la planta, que es la fotosíntesis. ¿Ya? Vamos a conocer la fotosíntesis. Es un proceso por la cual, ¿ya? Es un proceso vital por la cual las plantas, ¿ya? Van a fabricar su propio alimento y de ella van a eliminar ciertos productos, que uno es muy importante para nosotros, ¿no? Que es el oxígeno. Entonces, como nosotros podemos ver, tenemos acá, empezamos con fotosíntesis, tenemos lo que es la importancia, vamos a conocer por qué es importante la fotosíntesis. ¿Qué pasaría si no existiera fotosíntesis? A ver, nos dice, la fotosíntesis es un proceso vital para todos los seres vivos. ¿Por qué es vital? Ya que a partir de este, las plantas pueden generar alimento, ¿para quién? Para ellas mismas. Almacenarlo en sus estructuras, como en sus hojas, tallos, raíces, ya que a partir del consumo de las plantas los animales obtienen energía para sus actividades. Ah, ¿no? Entonces, con esto nos está dando a entender que dentro de la cadena alimenticia, ya cuando se ha visto en la cadena alimenticia, el primer eslabón de la cadena alimenticia, ¿quiénes iban a ser? Los productores, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los productores? Las plantas, profesores, porque son los únicos capaces de poder producir su propio alimento. Entonces, si no hubieran plantas, los consumidores, ¿ya? No, los consumidores no tendrían de dónde alimentarse, ¿no? Es una cadena, porque los consumidores primarios no tendrían de dónde alimentarse de los productores. Por lo tanto, ese animal consumidor primario muere. El consumidor secundario no tiene de quién alimentarse, muere, y así sucesivamente es una cadena. Por eso se dice que el eslabón de la cadena alimenticia, ¿quiénes son? Los productores. Por eso bien claro dice, es un proceso vital que realizan las plantas. ¿Pero qué proceso vital realizan las plantas? La fotosíntesis. Ahora, vamos a tener lo siguiente, que dice que a partir del consumo de las plantas los animales obtienen energía para sus actividades. También, no debemos de olvidar que a partir de la fotosíntesis se purifica el ambiente, ¿sí? Ya que se consume el dióxido de carbono del medio ambiente y a la vez que se va a liberar oxígeno, que es utilizado para la respiración del hombre y otros seres vivientes, ¿ya? Ahora, ¿qué parte de la planta interviene para realizar la fotosíntesis? ¿Será el tallo? ¿Será las hojas? ¿Serán los flores, los frutos? A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice? Son La las hojas. fotosíntesis se lleva a cabo, disculpen, en todas las partes verdes de la planta, pero por lo general, ¿en dónde? En las hojas, ahí está, ¿ya? Son en las hojas las que evidencian la presencia de un pigmento verde llamado clorofila, mediante el cual absorben la energía solar, ¿sí? La clorofila se encuentra almacenada ¿dónde? En los cloroplastos, y en los cloroplastos o plastos, que vienen a ser organelos celulares exclusivos de quién? De las células vegetales, los cuales son organelas, ahí está, ¿ves? Bien claro dicen, los cuales son organelas celulares exclusivos de los vegetales, son exclusivos de los vegetales, porque en los cloroplastos que vamos a encontrar, profesor, la clorofila, en los cloroplastos encontramos la clorofila, y la clorofila es un pigmento que va a intervenir ¿en dónde? En el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? En el proceso de la fotosíntesis. Luego tenemos, ¿ya? ¿Qué sustancias son necesarias para realizar este proceso de la fotosíntesis? Entonces, como nosotros vamos a ver, los elementos principales, ¿ya? El elemento fundamental es la energía solar, ¿ya?
a través de la energía solar, que es una energía luminosa, es captada por la planta, porque bien claro dice, es captada por toda la planta, pero exclusivamente ¿dónde? En las hojas, que ahí vamos a encontrar el pigmento, ya, el pigmento de coloración verde llamado, ya profesor, se llamaba clorofila, ¿no? Se llamaba clorofila, ahí está el pigmento llamado clorofila, el cual va a absorber la energía solar, esta energía solar, y esta energía luminosa la va a transformar en otro tipo de energía. Y ahora vamos a ver, miren, entonces nos dice, las sustancias necesarias son la energía solar, otro, el pigmento verde, que es la clorofila, otra sustancia que va a ser absorbida desde las raíces de las plantas, el agua, un gas en la cual la planta absorbe, que es el dióxido de carbono, por eso se decía que las plantas son importantes porque estas van a purificar el medio ambiente, ¿no? Porque absorben el dióxido de carbono. Y luego tenemos enzimas, ya que son sustancias que aceleran este proceso, que luego vamos a conocer. Ahora, entonces, todos estos elementos que hemos mencionado, ya el dióxido de carbono, las enzimas, todos estos van a intervenir en un proceso llamado fotosíntesis, en la cual a partir de sustancias inorgánicas van a formar sustancias orgánicas para las plantas. Entonces, es un proceso por la cual las plantas, ¿ya? Todas las plantas verdes, van a realizar para poder fabricar su propio alimento. Entonces, la fotosíntesis interviene la energía del sol, interviene la clorofila, que es el pigmento de coloración verde, característico de las plantas. Vamos a tener sustancias inorgánicas como el agua, sales minerales que se encuentran disueltas en el agua. Vamos a encontrar otras sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, ¿sí? Y enzimas que van a acelerar este proceso. Como resultado nos van a dar sustancias, ¿ya? Sustancias orgánicas que la planta necesita, como la glucosa, que es muy importante para que esta plantita pueda realizar sus procesos, ¿ya? Sus procesos básicos. Ahora, este proceso de la fotosíntesis va a ser un proceso anabólico, sí, es un proceso anabólico, ¿ya? Es un proceso anabólico. Vamos a tener por acá, a ver, vamos a bajar. Ya, vamos a ver por acá, ¿cuáles son los productos que se obtienen de la fotosíntesis? Una vez realizado la fotosíntesis, esas sustancias inorgánicas se han convertido en sustancias orgánicas. Vamos a ver cómo son almacenadas o cómo son distribuidas por la planta. A ver, tenemos acá, nos dice, se obtiene glucosa. Ahí está, lo que les mencionaba. Se obtiene glucosa. No se olviden de esta palabrita, lo voy a encerrar de color rojito. Glucosa. Ahí está. Se obtiene glucosa, que es una sustancia energética que va a recorrer por todas las partes de la planta. Una vez que en las hojitas se realizó la fotosíntesis, ya, miren, lo voy a remarcar así, a ver, delgadito y de color rojito. Una vez que la fotosíntesis se realizó en las hojas de las plantas, la glucosa, que es el producto, ya, va a ser distribuida por toda la plantita, desde las raíces hasta cada una de las hojitas de la planta. ¿Sí? Va a recorrer para que la plantita sus células puedan realizar sus funciones básicas, ¿no? Porque la glucosa ya viene a ser la fuente de energía de la plantita, porque ella fabricó su propio alimento. Ahora, por todas las partes de las plantas en tubos especiales. ¿Se acuerdan que vimos el año pasado el floema y el xilema?
flema, ¿no? Ah, ya, estos eran conductos de tubos que se encargaban de transportar las sustancias, ¿no? Entonces, el floema se va a encargar de transportar ya también esta glucosa o también llamada savia elaborada. Y nosotros vimos que el xilema, que era otro conducto, que se iba a encargar de llevar esas sustancias desde la raíz, ¿no? La plantita tiene su raíz, por acá, ¿qué va a absorber? Va a absorber el agua, profesor, absorbe agua, ¿sí? Va a absorber el agua y va a absorber también otros minerales que se encuentran disueltos en el agua, ¿ya? Agua y minerales, ahí están, minerales. ¿Ya? Y todas estas sustancias inorgánicas iban a ser llevados por ¿quién, profesor? Por el xilema. Ahí está. Vamos a ponerlo de color azulito. Van a ser llevados por el xilema ¿hacia dónde? Hacia las partes más verdes de la planta, que son las hojas. Y es ahí donde se realiza la fotosíntesis. Una vez que estas sustancias inorgánicas se transformaron en glucosa, esa glucosa, ¿ya? Va a ser llevada, ¿ya? Va a ser llevada por el floema hacia todas las partes de la planta, incluyendo de nuevo hasta las raíces también, porque en las raíces necesitan sus células nutrirse. Entonces, por eso bien claro dice acá, ¿quién se encarga de llevar exclusivamente la glucosa, ya que es una sustancia elaborada, una savia elaborada? El floema, ¿no? No te olvides. Y el xilema se encargó de llevar el agua y las sales minerales disueltas en el suelo a través de la raíz. Ahora, ¿para qué lleva esta savia? Bien claro dice, vamos a poner de rojito ya, para nutrir todas las células vegetales, desde la raíz hasta la punta de las hojitas, y brindarles energía. Si existiera un excedente de glucosa, ¿ya? De lo que han elaborado ellos, no lo van a perder, sino que va a ser almacenada, miren, es decir, que no ha sido consumida por las células vegetales, estas serán convertidas en almidón. Ah, mira, que en diversas partes de las plantas, como en las raíces, van a ser almacenadas. Por eso la yuca, ¿sí? Como pueden ver acá en este ejemplo, la yuca es un tipo de raíz modificada, porque es una raíz, ¿sí? Es una raíz modificada, que en ella vamos a encontrar gran cantidad de glucosa almacenada, pero esta glucosa se va a convertir ¿en qué? En almidón, profesor, en almidón, ¿sí? Entonces, ¿y solamente será la yuca? No, sino diversos, vamos a tener diversas raíces que se modifican para obtener el almacenamiento de esta glucosa que es en forma de almidón. ¿Quiénes tenemos? Tenemos, por ejemplo, ya tenemos, a ver, vamos en orden. Tenemos yuca, tenemos la maca, tenemos zanahoria. En tallos tenemos ¿a quién? La papa, tenemos el oyuco, tenemos también, ¿qué podríamos tener? El amashua, que son tallos modificados, ¿ya? Para almacenar almidón. En hojas, las acelgas, las espinacas, diversas hojas que nosotros consumimos, ¿no? En semillas vamos a tener el frijol, el arroz, el maíz, el trigo, que es muy utilizado a nivel industrial, porque del trigo obtenemos para la elaboración del pan, para la elaboración del fideo, para la elaboración de la galleta, es decir, con el trigo es un tipo de semilla, es un cereal que se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y qué contiene? Contiene almidón, el payar, etc. Entonces, estamos viendo, chicos, estamos viendo que del proceso de la fotosíntesis se va a obtener glucosa. Esa glucosa va a ser llevada por toda la plantita para que sus células puedan nutrirse y cumplir sus funciones básicas.
de las células, de las hojas, del tallo, de la raíz, etc. Pero como va a haber un excedente de esta glucosa, se va a convertir en almidón, que va a ser almacenada en diversas partes, de acuerdo al tipo de planta, se van a ir almacenando en raíces, en tallos, en hojas, en frutos, etc. Ahora, la fotosíntesis va a tener dos fases, ¿ya? La elaboración de esta glucosa se va a hacer en dos fases. La fase luminosa y la fase oscura. ¿Qué cosa quiere decir fase luminosa? Cuando hay sol. Y la fase oscura, cuando no hay sol. ¿Así será? A ver, vamos a ver. Es decir, profesor, la planta de día y la planta cuando duerme. Vamos a verla. A ver, esperen, déjenme borrar todo esto. Ya, ahora sí. Esto no quiero. Ya. A ver, vamos moviéndonos acá un poquito así. Ya. Entonces, tenemos la fase luminosa. Fase luminosa, ¿ya? Se va a llamar luminosa porque esta requiere, ¿ya? Como es un proceso, ¿ya? Es un proceso, la fotosíntesis, este proceso va a requerir ¿de qué? De energía solar para que pueda realizar esta parte de la fotosíntesis, ¿ya? Y además, en esta fase se obtiene oxígeno que es liberado al medio ambiente. Más adelante nosotros vamos a ver que en esta fase más compleja se va a ir almacenando ciertas sustancias y forman acá el llamado ATP, que es el adenosíntrifosfato, el NAP, el HD y unas cositas más, que más adelante lo vamos a conocer. Pero en esta fase luminosa, ¿ya? Se requiere de energía solar. Fase luminosa, vamos a relacionarlo así, fase luminosa se requiere de energía solar. Ahí está, para que se realice. Y en esta fase, ¿qué vamos a obtener? Un gas muy importante para nosotros, que es el oxígeno, ¿ya? Que es el oxígeno. En esta fase, la plantita, vamos a ponerlo así, con esta flechita, miren, absorbe, ¿ya? Absorbe el CO2, ¿ya? Va a absorber CO2, absorbe el dióxido de carbono, el CO2, y va a eliminar, ¿ya? Como acá están viendo, va a eliminar este gas que es el oxígeno, el O2. O2. ¿Ya? Entonces, absorbe anhídrido carbónico y elimina oxígeno. Fase, ¿ya? Luminosa. Ahora, en la fase oscura, ya es cuando la planta se va a dormir, profesor. Vamos a ver. Dice, es aquella fase que se realiza gracias a los productos obtenidos en la fase luminosa. Miren, en esta primera fase no es que ya directamente yo voy a tener la glucosa, no. En esta primera parte ya voy a obtener ciertas sustancias que me permiten la elaboración de la glucosa. ¿Y en qué parte nosotros vamos a formar la glucosa? Ya la glucosa va a ser sintetizada, formada ¿en dónde? En la fase oscura recién, ahí, ¿ya? Entonces, todas las sustancias que hemos obtenido en la fase luminosa se van a utilizar en esta fase ¿para qué? Para sintetizar, bien claro dice acá, la glucosa, que va a ser la fuente de alimento y energía para cada una de las células de las plantas. En esta fase oscura, chicos, ya vamos a tener que la plantita va a invertir su respiración, ¿ya? Va a invertir su respiración. Es decir, que en esta fase, chicos, la planta no va a absorber anhídrido carbónico, no, sino que va a absorber también, como todos los seres vivos, ¿ya? Va a absorber oxígeno. Ahí está, el O2. Va a absorber oxígeno y va a eliminar anhídrido carbónico. ¿Ya? Entonces, no solamente piensen que la planta siempre absorbe anhídrido carbónico y
¿Siempre va a eliminar oxígeno? No. ¿Ya? La planta también necesita de oxígeno. Y la va a necesitar en esta fase, que es la fase oscura. Entonces, acá se va a obtener lo que es el llamado el adenosín trifosfato, que es el ATP, que va a ser considerado como una fuente directa de energía, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá abajito procesos de la fotosíntesis. A ver, ¿qué nos dice en el proceso de la fotosíntesis? La clorofila atrapa la energía. La clorofila atrapa la energía luminosa del sol y la convierte en una energía, ya que es utilizada por la planta, ya, llamada ATP, que es el adenosín trifosfato, ¿ya? Entonces, la energía luminosa se va a transformar en una energía química para que esta plantita pueda formar el adenosín trifosfato, que es la energía directamente utilizada por las células de la planta. Por eso bien claro dice, la convierte en energía utilizable por la planta, llamada ATP, ¿ya? Ahora, la energía luminosa impacta sobre las moléculas de agua y las van a descomponer en los dos elementos que la conforman, en el hidrógeno y en el oxígeno. El hidrógeno se usa para fabricar la glucosa y el oxígeno se va a liberar al medio ambiente, ¿no? Es en esta fase luminosa. Luego, el anhídrido carbónico que ingresa a la planta por unos orificios llamados estomas, que son como una especie de poros muy pequeñitos, ¿ya? ¿En dónde se van a encontrar los estomas? En las hojas, porque ahí es donde se realiza la fotosíntesis, ¿no? En las hojas, porque contienen la mayor cantidad de este pigmento verde que es la clorofila. Luego vamos a ver que a su vez dentro se cambia con el hidrógeno para formar la glucosa. Para lograr esto, la planta usa la energía almacenada que formó anteriormente, que es el adenosín trifosfato. Entonces, este ATP se va a formar al nivel de la energía luminosa. Entonces, esta energía que es directamente utilizada por la planta, la va a utilizar, sí, pero para cada una de sus células no, sino la va a utilizar para formar lo que es la glucosa. ¿Ya? No te olvides, la glucosa, que recién la glucosa es llevada por todas las partes de la célula a través de ¿quién? Del floema que habíamos visto, ¿no? Que es un tipo de conductos que se encargan de llevar esta sustancia conocida también como savia elaborada. Entonces, la glucosa se forma ya en la fase oscura cuando se ha obtenido ¿qué? El ATP. ¿Y el ATP dónde hemos obtenido? En la fase luminosa. Y este ATP, que es una energía directa para la planta, utilizada por la planta, la va a utilizar sí, pero para producir glucosa, que es el resultado final. Y ahí termina lo que es la fotosíntesis, chicos. Y ese proceso la realiza constantemente. Pero ahora dirán, profesor, si no sale el sol, ¿la planta no puede realizar la fotosíntesis? Sí, sí, por más que no haya brillo solar, una cosa es el brillo solar y otros son los rayos solares. Lo que la planta atrapa no es el brillo solar, sino atrapa los rayos solares. Estos rayos solares atraviesan las diversas capas que están rodeando a nuestro planeta, así por más que esté nublado, así que veamos que no hay brillo solar, ¿ya? Los rayos solares sí atraviesan, ¿ya? Esa densa neblina, esa densa nube que tapa el sol y llega y son absorbidos por las plantas. Dime, Fabián. ¿Me hablabas, Fabián? Sí, profe, ¿en cuánto tiempo se demora la planta en hacer la fotosíntesis? O sea, ¿Cuánto tiempo se demora la planta en hacer la fotosíntesis? Buena ajá. pregunta. ¿Cuánto tiempo? A ver. A ver, a ver.
La fotosíntesis, podríamos decir que es un proceso constante, ¿ya? Que es un proceso constante en la cual siempre ella va a estar formando lo que es glucosa. Es igual como nosotros, que consumimos constantemente alimentos, ¿ya? Porque necesitamos recuperar la energía que perdemos en nuestras actividades diarias. Entonces, la planta también tiene que realizar ese proceso constantemente. Pero si tú me hablas que cuántos segundos, milésimas de segundo se demora, tendría que investigarlo. Pero es un proceso continuo, es un proceso constante que la planta Como realiza. tarea. Porque es al igual que nosotros, necesita recuperar la energía que ella desgasta, porque la planta también desgasta energía. Y esa energía la va a obtener de la glucosa, pero como no la obtiene directamente, tiene que producirla, entonces tiene que hacer desgaste de energía para producir también su propio alimento, ¿no? Entonces es un proceso continuo. Ahora, vamos a ver, chicos, ¿ya? Vamos a ver, por acá tenemos este bonito glosario, ¿ya? Que nos habla del dióxido de carbono, que conocemos que es el gas, para aquellos que nos hemos olvidado acerca de qué era el dióxido de carbono, la clorofila, que es el pigmento verde, tenemos los cloroplastos, que son las organelas, donde se van a encontrar que la clorofila, el almidón, que es un tipo de azúcar. ¿Se acuerdan cuando vimos los azúcares? ¿Sí? Y era el almidón, ¿qué tipo de azúcar será? ¿Mono, di o polisacárido? ¿Qué? El almidón, ¿te acuerdas cuando vimos el tema de azúcares, los carbohidratos? Vimos que se clasificaban en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. A ver, para todos, el almidón, ¿cuál clasificación correspondía el almidón? ¿Qué tipo de azúcar? Monosacárido. No, Monosacárido. polisacáridos. El almidón es un polisacárido, ¿ya? Luego tenemos la glucosa, que es un glúcido importante, que es fuente de energía también. Cuando hablamos de glucosa, ahí sí hablamos de un monosacárido. Organelas son las estructuras, ¿ya? Que se encuentran dentro de las células, que son los órganos de las células, ¿no? Que se encuentran en los órganos de las células. Ahora, miren, acá mencionan las algas, ¿ya? Pero las algas, profesor, no son plantas, pertenecen al reino protista. Claro, pertenecen al reino protistas, pero van a haber seres que realizan también la fotosíntesis, no solamente las plantas. Vamos a ponerlas acá. ¿Quiénes realizan las plantas? ¿Quiénes realizan la fotosíntesis? Vamos a tener que todas las plantas realizan fotosíntesis. Vamos a tener las algas, ¿ya? Que estas van a ser, que pertenecen al reino protista, protistas, ¿ya? Que pertenecen al reino protistas. No son protozoarios, no se confundan. Los protistas se dividían en algas y protozoarios, ya, ahí están. Las algas realizan la fotosíntesis. ¿Y quiénes más van a realizar la fotosíntesis? Las cianobacterias, que estas van a ser, ya, bacterias antiguas. ¿Y quiénes tenemos por acá, por ejemplo? De cianobacterias tenemos al nosto. Creo que así se escribe, nosto. Profesor, no se le escucha bien. Okay. Nosto. ¿Se acuerdan cuando hicieron la expociencia y uno de sus compañeros hizo un rico solterito de cushuro? Ahí está. El cushuro, más conocido como el nostoc, es una cianobacteria. Que esta cianobacteria puede realizar el proceso de la fotosíntesis, sí, realiza el proceso de la fotosíntesis. Y al igual que las plantas, un producto el cual va a eliminar hacia el exterior va a ser el oxígeno. Y como vive en zonas acuáticas, ese oxígeno va a ser aprovechado por los seres, ya por los seres acuáticos. Entonces, ¿quiénes realizan la fotosíntesis? Vamos a tener que en forma general todas las plantas, tenemos que las algas verdes y tenemos a las cianobacterias. Profe, dice ¿ya? plastas. Ya dice plastas, plastas, ¿no? Ya ustedes ya saben, pues, ¿no? He estado tratando de escribir en griego, pero no me salió. Es plantas, ¿ya? Ustedes ya saben, plantas. ¿Ya?
Listo, las plantas, las algas y las cianobacterias. Son los seres encargados de realizar la fotosíntesis, ¿ya? Y por acá tenemos otro, dentro del glosario tenemos los estomas, ¿ya? Que son pequeños orificios que se van a encontrar en las hojitas. A ver. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos, con respecto al curso de biología. ¿Y cómo vamos a escribir?